En Génesis 2:17, Dios les da una advertencia a Adán y Eva de no comer del fruto del árbol de la ciencia, del bien y del mal. Y la advertencia que Dios les dice es que el día que coman de ese árbol, morirán. Sin embargo, ya sabemos que Adán y Eva desobedecieron esta única restricción que Dios había puesto para ellos, y eso los llevó al pecado de la desobediencia, el cual dio origen a la muerte espiritual. La muerte espiritual es estar separado de Dios. Y esa condición de muerte espiritual se ha transmitido a toda la humanidad, a partir de Adán y Eva, a todo ser humano, y así continuará. El único que no heredó esa condición fue Jesucristo, porque Él no tuvo la genética ni de Adán ni de Eva. Esto significa que toda la humanidad, todo ser humano, nacemos muertos en el espíritu, porque el espíritu del hombre se halla profundamente sumergido en el alma, la cual lo envuelve y apaga. Así la conciencia se mezcla con el alma, las emociones, y la persona no puede distinguir lo que es producto del alma o del espíritu. No puede reconocer entre lo que es bueno y lo que es malo, y actúa conforme a los deseos de su corazón. Y ya sabemos que la Biblia nos advierte que el corazón es engañoso y perverso, en Jeremías 17:9. Debido a que Dios es santo y el pecado es ofensivo para Él, la muerte espiritual no es más que una separación poco amistosa. De hecho, la Biblia la clasifica como algo hostil, porque la gente que está en esa condición es un enemigo de Dios. Así lo dice Romanos 5:10. Estar muerto espiritualmente significa ignorar los asuntos espirituales. En 1 Corintios 2:14 la Biblia dice que el hombre natural, es decir, el que no tiene el Espíritu Santo, que está muerto espiritualmente, no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Así es que una persona espiritualmente muerta no puede tener comunión con Dios, porque no ama a Dios como Dios espera ser amado. Sí, habrá gente que le preguntas que si ama a Dios y te va a decir, sí, yo amo a Dios, pero si no es nacido espiritualmente, esa persona no puede amar a Dios en el espíritu, solamente lo hará en base a sus emociones, pero ese tipo de amor no es el que agrada a Dios. A Dios tenemos que amarlo como Él desea ser amado, guardando su palabra y poniéndola por obra. Pero ya vimos que una persona natural no puede discernir las cosas del Espíritu porque no tiene el Espíritu de Dios. Sin el Espíritu Santo, entonces, la persona no tiene esa comunión con Dios, no tiene una vida espiritual. Y la forma en la que se puede reconocer si una persona está muerta espiritualmente es cuando simplemente no tiene ningún interés por los asuntos de Dios. No quiere saber nada de Dios. No quiere ir a una iglesia, no quiere leer la Biblia, no quiere orar, no quiere escuchar alabanzas, porque no tiene el deseo espiritual. Ahora bien, no todas las personas que muestran ese interés es una persona con vida espiritual. Hay muchos que asisten a una iglesia, pero siguen muertos espiritualmente. Y es porque no han decidido entregarle su vida a Jesucristo. Por eso los muertos espirituales se pueden ver bien por fuera, pero por dentro dice la Biblia que están llenos de muerte como tumbas blanqueadas.
Así lo dice Mateo 23, versículos 27 al 28. Una persona así es como un muerto caminando. Al final, la preocupación mayor es que si una persona que está muerta espiritualmente, si esa persona muere físicamente, le espera un tormento eterno y la ira de Dios. Gracias a Dios que Él nos ha obsequiado un único camino para resucitar de nuestra muerte espiritual y recibir la vida eterna, que es Jesucristo. El único que puede dar vida espiritual a la persona es Dios y solo lo concede por medio de la fe que la persona pone en Cristo cuando le reconoce como Señor y Salvador. Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de ustedes, pues es un obsequio de Dios. Esto significa que aún la fe que el hombre necesita para creer en Cristo es un regalo de Dios. Lo que corresponde al hombre es reconocer que está perdido, que no se puede salvar a sí mismo y necesita desesperadamente a un Salvador, a Cristo, para escapar de la ira de Dios que se manifestará eternamente sobre todos los que le rechazaron. Por eso es cierto lo que la palabra del Señor dice en Eclesiastés 9:4, dice que mientras hay vida, hay esperanza. Toda persona, aunque esté muerta espiritualmente, si vive físicamente, hay esperanza para que reconozca que necesita a Cristo y se entregue a Él y se convierta. Así es que lo que a ti y a mí, que ya tenemos el Espíritu Santo de Dios, que ya tenemos la vida eterna, que vivimos espiritualmente, nos corresponde predicar el Evangelio y orar por aquellos que viven físicamente, pero que están muertos espiritualmente. Que Dios les convenza del pecado, de justicia y de juicio, para que se arrepientan, se entregan a Él y así reciban la vida eterna que provee Cristo Jesús. Oremos por ellos. Padre, gracias te damos, Señor, por habernos obsequiado la vida eterna, Señor. Cuando te reconocimos como nuestro Señor y Salvador, nos arrepentimos de nuestros pecados y hemos vivido a partir de entonces la vida espiritual, la que solamente tú puedes proveer por medio de tu Espíritu Santo que habita en cada creyente. Te pedimos por aquellos que no te conocen, Señor, que manifiestes una vez más tu misericordia, dándoles otra oportunidad de reconocerte y de entregarse a ti, que tu Espíritu Santo los convenza, Señor, de pecado, de justicia, de juicio, para que se arrepientan de su vana manera de vivir y deseen vivir la vida eterna espiritual que tú provees. Si hay alguien escuchando este audio y que no se ha entregado a ti, Padre, convéncelo en este momento de saber que si muere en esa condición, irá al infierno donde será atormentado por la eternidad. A ti sea la gloria, la honra y la alabanza. Y gracias por abrirnos camino, Señor, a la vida eterna en Cristo Jesús. Te alabamos y bendecimos, Padre Santo, en el nombre precioso de Jesucristo. Amén.